¿Alguna vez te has parado a imaginar qué pasaría si el símbolo de la justicia en el universo Marvel decidiera darle la espalda al héroe más humano de todos? Así es. Ahora imaginemos que esto va más allá de la traición y llega al punto de una ejecución pública. Así es. En una de las historias más oscuras y censuradas del multiverso, Spider-Man fue juzgado, condenado y eliminado. Pero no por un villano, no por un extraterrestre, no por un simbionte. El veredicto vino de manos de alguien que se suponía debía protegerlo, el líder de los Vengadores. Esta historia no se cuenta en las películas. Ella no apareció en los cómics principales, pero existe, y los detalles son inquietantes. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es el capítulo más oscuro del Spider-Verse, y puede cambiar todo lo que pensabas sobre la justicia, la lealtad y el sacrificio. Mas antes de te contar cómo esto pasó, necesitas entenderlo, porque esto fue posible. Si creciste admirando a Spider-Man, como muchos de nosotros, sabes que nunca fue solo un superhéroe. Era un tipo normal, con problemas reales, dilemas morales y una vida llena de pérdidas. Peter Parker siempre ha representado más que fuerza, y agilidad fue el símbolo de la resiliencia humana frente al caos. Con cada caída, se levantaba. Con cada error, intentaba hacerlo mejor. Y aún con todo el peso sobre sus hombros, nunca dejó de creer en el bien. Pero imaginemos lo que ocurre cuando incluso los pilares de la justicia se corrompen. Cuando incluso los Vengadores, aquellos que se supone que son el último bastión de la verdad, deciden que Peter es un riesgo. No es un héroe, sino un enemigo. Esta no es solo una historia de traición, es una historia sobre cómo la verdad puede ser enterrada y cómo un héroe puede convertirse en un mártir. Pero para entender qué nos llevó a este punto, tenemos que retroceder un poco. Y si sientes que algo anda mal con esta historia, que hay una verdad oculta en las sombras del multiverso, entonces este canal es para ti. Regístrate ahora, porque aquí exponemos lo silenciado. Revelamos lo que quedó entre líneas y conectamos los puntos que Marvel nunca quiso que notaras. Cada vídeo es una pieza de este oscuro rompecabezas. Si amas a Spider-Man, pero estás listo para enfrentar el lado que nadie tiene el coraje de mostrar, entonces presiona este botón y ven conmigo a descubrir qué sucedió realmente el día que los Vengadores ejecutaron a Peter Parker. Todo comienza en una realidad paralela del multiverso Marvel. Una línea de tiempo donde los héroes enfrentaron pérdidas devastadoras después de un colapso dimensional causado por una grieta en la red de la vida. Esta ruptura abrió grietas entre universos, permitiendo que entidades y villanos de realidades extintas cruzaran a mundos aún estables. La Tierra 892, como se la conoció, se convirtió en el último bastión de resistencia contra el colapso multiversal. En este universo, los Vengadores eran diferentes, más difícil, menos pacientes, liderado por un Capitán América más frío y pragmático, que creía que la única forma de proteger su realidad era con un control absoluto sobre todas las variables, incluidas las personas. Y una de esas variables fue Peter Parker. Peter, como siempre, intentó hacer lo correcto. Fue el primero en investigar una serie de desapariciones entre jóvenes metahumanos. Notó algo extraño en los archivos de S.H.I.E.L.D., algo oculto, datos falsificados, operaciones encubiertas firmadas con códigos vinculados al proyecto Red Primaria, un sistema de contención para seres considerados potencialmente inestables. Él era sospechoso y actuó. Mientras los Vengadores creían que estaban salvando su línea de tiempo, Peter descubrió que el proyecto Red Primaria, en realidad, estaba borrando otras realidades para preservar la suya. Estaban sacrificando universos enteros, pueblos, héroes, vidas inocentes. Peter se enfrentó al capitán, pero no había espacio para el diálogo. No más. Para Steve Rogers, la estabilidad del universo justificaba cualquier sacrificio, y cuando Pedro amenazó con exponer todo, se convirtió en el problema, un riesgo, un enemigo. La orden fue clara: contener a Spider, silencio si es necesario. Tony Stark, en este universo,
ya había desaparecido en una misión suicida intentando evitar la destrucción de la Tierra 426. Bruce Banner vivía aislado. Thor había regresado a Asgard en una guerra civil con los propios dioses. Ya no había equilibrio, ya no había conciencia. Pedro estaba solo. Intentó encontrar aliados, intenté dejar pistas, pero cada paso parecía ya previsto, como si alguien hubiera estado delante de él todo el tiempo, alguien que controla las variables y da forma al destino. Y luego vino el juicio, rápido, sin jurado. No hay posibilidad de defensa. Pero antes de que lo descubras como Pedro fue condenado, hay que ver lo que pasó en aquella lúgubre sala del tribunal, porque no fue un simple juicio, fue el funeral de la verdad. El tribunal se instaló en la antigua sala de mando de S.H.I.E.L.D. Pantallas negras cubrían las ventanas, soldados alineados a los lados. No hay civiles, ningún reportero, ninguna señal de verdadera justicia. Solo la formalidad de un veredicto que ya estaba decidido antes de que Peter entrara. Lo trajeron, esposado con el rostro magullado y la máscara rota colgando de su cintura como recordatorio de lo que había sido. La habitación quedó en completo silencio cuando el líder de los Vengadores se puso de pie, Capitán América. Él no era el hombre que conocíamos. Sus ojos no tenían compasión. Su voz era firme, gélida, como si estuviera recitando un protocolo militar. Lo llamó traidor. Dijo que Peter había violado tratados temporales, comprometido operaciones clasificadas y causado la desaparición de 3 agentes interdimensionales. Pedro, a pesar de estar herido, intentó hablar. Intentó decir que los agentes no habían desaparecido. Habían sido enviados deliberadamente a la destrucción. Intentó explicarles que no había destruido nada, que solo había intentado detenerlos, pero su voz fue ahogada por el mazo holográfico del juez. Orden mantenido. El acusado fue silenciado. Y luego vino la acusación final. Por comprometer la supervivencia de la Tierra 892 y sus ramificaciones temporales, Peter Benjamin Parker queda condenado a disolución molecular por el protocolo Hora Cero, un SIN, tipo de ejecución que borraría no solo el cuerpo, sino todo rastro de existencia. No hubo ninguna protesta, ninguna mirada de lástima. No hay duda. La única que todavía mostraba algún conflicto era Wanda. Ella miró hacia otro lado. Estaba respirando con dificultad, pero él permaneció en silencio. Si sabía algo, no se atrevió a revelarlo. Quizás era miedo, quizás culpa, quizás solo cansancio. Cuando Pedro se dio cuenta de que no había vuelta atrás, no lloró. Él tampoco mendigó. Él simplemente dijo: si crees que estás salvando algo, ya lo has perdido todo. Estas fueron sus últimas palabras registradas, y resonaron por todo el pasillo como una advertencia, un lamento, o tal vez una maldición. La ejecución fue programada para el día siguiente, a las 4:00 AM hora estándar multiversal, cuando la red de la vida estaría en su punto más débil. Fue simbólico. Querían que desapareciera en la oscuridad, sin testigos, sin recuerdos, como si nunca hubiera existido. Pero Peter era Spider-Man, e incluso en sus últimas horas, todavía tenía un plan. Un agente de la Resistencia desconocido apareció en el cuartel donde se encontraba detenido. Le entregó un fragmento de memoria, un archivo encriptado con imágenes que podrían probarlo todo. Pero Pedro sabía que no habría tiempo para escapar. Tendría que sacrificarlo todo para que esta información sobreviviera. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero la historia no termina con la ejecución, porque lo que Peter descubrió va mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Y ahora entenderás lo que vio y por qué lo eliminaron antes de que pudiera saberlo. El fragmento que recibió Peter era más que un simple archivo. Era la grabación de una reunión privada entre 3 miembros de los Vengadores y un ser que no debería haber estado allí, Kang el Conquistador. Disfrazado bajo el nombre clave de Orador Temporal, Kang negoció directamente con miembros clave del liderazgo de Tierra 892. El contenido de la conversación fue devastador. La propuesta fue clara. A cambio de preservar esa realidad específica, durante el colapso del multiverso,
Kang exigió acceso irrestricto a los vectores de transición entre líneas de tiempo. En términos simples, quería controlar los puntos de entrada y salida del multiverso, dando forma a los eventos para servir a sus propios fines, y los Vengadores, o al menos algunos de ellos, estuvieron de acuerdo. Peter se enteró de esto por casualidad. Estaba rastreando patrones de energía residual cuando interceptó una transmisión codificada en frecuencia cuántica, algo que ni siquiera el Doctor Strange había notado. Hubo el primer indicio de que alguien estaba manipulando el destino del multiverso detrás de escena. Pero el mayor descubrimiento llegó con el análisis de la firma dimensional de la grabación. Coincidía con una anomalía que solo podía provenir de una única fuente: la sala del trono del tiempo. El dominio de Kang. Al cruzar los datos, Peter se dio cuenta de que las decisiones de los Vengadores en misiones recientes seguían una lógica externa, como si respondieran a órdenes invisibles. Misiones de rescate abortadas, aliados abandonados, pueblos enteros considerados variables no esenciales. Todo fue parte de un acuerdo oscuro para asegurar la supervivencia de una tierra, a expensas de todas las demás. Fue entonces cuando comprendió que nunca había tenido la oportunidad de escapar de esa prueba, porque sabía demasiado. Peter intentó contactar a Stephen Strange, pero descubrió que el hechicero supremo había quedado atrapado en una distorsión temporal. Intentó acceder a los archivos de S.H.I.E.L.D., pero estaban bajo un cifrado de nivel absoluto, creado por Stark, pero ahora bajo el control de otro nombre, uno que no aparecía en ningún lado: Rogers Prime. Rogers Prime fue la identidad utilizada por el doble del Capitán América, una construcción temporal perfeccionada por Kang, creada para reemplazar al verdadero Steve Rogers, quien había desaparecido en una misión meses antes. El actual capitán era una sombra. Seguía un guión escrito fuera del tiempo. Pedro estaba rodeado, traicionado, y aún así decidió luchar. El expediente que recibió fue la única prueba concreta de toda esta manipulación, pero no pudo llevárselo consigo. Entonces lo cifró en una red de datos y lo atrapó en el núcleo de energía de la Torre Baxter, programado para ser liberado en el momento de su disolución. Un último acto de resistencia, y ese acto lo cambió todo, porque lo que nadie sabía era que el archivo despertaría algo antiguo, un protocolo olvidado por los guardianes del tiempo, una advertencia silenciosa que ahora resonó en cada rincón del multiverso. Es posible que Pedro haya sido ejecutado, pero su verdad estaba a punto de estallar, y lo que sucede después de eso implica una conspiración aún mayor y una revelación que ningún héroe estaba preparado para afrontar. La ejecución ocurrió exactamente como se anunció. A las 4:00 a.m., Peter Parker fue llevado al núcleo de desintegración cuántica, donde sería disolvido, no solo físicamente, sino eliminado de toda continuidad, como si nunca hubiera existido. Fue la frase final. Aquel que había arriesgado todo para proteger el multiverso ahora era tratado como una anomalía que debía ser borrada. Pero lo que nadie allí sabía era que Peter, incluso en el momento de la muerte, había jugado su última carta. Cuando su cuerpo comenzó a ser envuelto por la luz blanca de la aniquilación, el fragmento de datos que escondió en el núcleo de la Torre Baxter se activó automáticamente. En cuestión de segundos, el contenido de la grabación, la reunión entre Kang y los líderes corruptos, se transmitió en eco cuántico a otras realidades conectadas por la red de la vida. Y entonces, todo empezó a desmoronarse. El archivo llegó a versiones alternativas de Spider-Man. Miguel O'Hara, Spider-Man de 2099, fue uno de los primeros en recibirlo. Spider-Gwen, en el universo donde Peter había muerto años antes, también interceptó la señal. Incluso la araña superior, todavía dominada por la mente de Otto Octavius, permaneció en silencio ante la verdad revelada. Pero el mayor impacto llegó poco después. La grabación contenía reconocimiento facial encriptado y mostraba sin lugar a dudas que el Capitán América había ordenado la ejecución. No fue Steve Rogers. La comparación genética con los archivos originales reveló que se trataba de una versión manipulada,
una réplica construida con tecnología temporal avanzada. Es más, el verdadero Steve estaba vivo, detenido. Se mantuvo fuera de la línea de tiempo para que no interfiriera con los planes de Kang. ¿Y quién ayudó a mantener este disfraz? Wanda, la bruja escarlata. Ella no había permanecido en silencio, solo por miedo, sino por complicidad. El acuerdo con Kang incluía la promesa de restaurar una realidad donde sus hijos aún existieran, un universo donde nunca los perdió. El terreno de la narración se estaba agrietando. Pedro no era el traidor. Él era la amenaza para un sistema de mentiras, y la ejecución, en lugar de borrar la verdad, la amplificó a todas las realidades que tocó. El multiverso ha colapsado, de conciencia. Los héroes comenzaron a cuestionar las órdenes. Las realidades previamente alineadas con la protección del núcleo de la Tierra 892 han roto los tratados. La confianza entre los Vengadores se ha roto. La Torre de Campeones ha sido atacada por una fuerza desconocida de la Tierra 441. Y todo esto por un único archivo, por el sacrificio de Peter Parker. Sin embargo, el mayor impacto llegó poco después. El sistema de respaldo temporal de la torre reveló una secuencia oculta, un código que nadie esperaba. Dentro del archivo había una clave de ubicación, y lo que ella señalaba era aún más inquietante. La coordenada provocó una deformación dimensional no registrada, un lugar más allá del alcance de los guardianes del tiempo, un vacío absoluto donde, según los datos, Peter Parker todavía existía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podría ser esto una falla en el protocolo 0 hora, un error deliberado de Kang? ¿O había ganado Pedro incluso después de la muerte? La respuesta a eso podría cambiar el destino de todos los Spider-Man. Y ahora veréis lo que otros aún no han visto: las piezas ocultas de esta conspiración y el siguiente paso de una verdad que nadie quería afrontar. Cuando las coordenadas ocultas por Peter fueron descifradas, se reactivó un antiguo protocolo multiversal, el Eco Arácnido, una señal de emergencia codificada que, según los registros perdidos del Spider-Verse, solo podía ser activada por un nodo central de la red de la vida, y ese nudo era Peter Parker. Esta información lo cambió todo. Según los registros místicos dejados por Madame Web, cada universo tiene un nodo central, un punto fijo de la conciencia colectiva de las arañas, un vínculo emocional tan poderoso que, incluso borrado de la existencia, su vibración aún resuena. Peter, en cualquier línea temporal, siempre ha sido ese punto. Su dolor, su culpa, su coraje, habían echado raíces tan profundas en la red que ni siquiera la muerte total podía silenciarlo. Pero aquí viene la teoría más inquietante de todas. ¿Qué pasaría si Peter Parker nunca podría morir en verdad? ¿Qué pasaría si cada versión que conocemos, desde Spider-Man 2099 hasta Parker de Tierra 616, fuera solo un reflejo de una esencia indestructible, fragmentada y dispersa por el multiverso para garantizar el equilibrio? ¿Qué pasaría si su ejecución, en este universo corrupto, simplemente provocara el regreso de esa esencia a su forma original? Algunos creen que el Pedro que apareció en ese vacío oculto es en realidad el primero, el original, la fuente, de la que se derivaron todos los demás. Otros dicen que no es Pedro, sino una entidad nacida del dolor y el sacrificio de todas las versiones que cayeron injustamente. Spider-Gwen, al analizar el código dimensional del pliegue por donde emergió, afirmó que hay un patrón recurrente, algo similar a un latido del corazón, como si ese espacio respirara. Y dentro de él, el nombre Parker resonó en múltiples capas. Pero esta teoría va más allá. Hay quienes creen que Kang lo sabía todo, que necesitaba el sacrificio de Peter para romper un bloqueo cósmico en la red de la vida, algo que solo un inocente Spider-Man podía desbloquear, como una llave viviente. Y al ejecutar a Pedro, desbloqueó el acceso a la corazón de la web, un espacio legendario donde se registran todas las decisiones del multiverso. Si esto es verdad, entonces Pedro no era solo una víctima.
Fue la pieza final de un juego mucho más grande. Un juego donde los héroes son reemplazados, donde el tiempo se manipula como un tablero y donde Spider-Man, con todo su dolor, pérdida e insistencia en hacer lo correcto, representa la última resistencia emocional al colapso total. El impacto de esto en el multiverso todavía se siente. Han surgido nuevos acontecimientos. Se abren grietas en líneas temporales consideradas estables, realidades olvidadas que regresan. El simbionte supremo ha resurgido en 4 dimensiones a la vez. Y lo que es peor, hay una teoría creciente de que la araña superior, la mente de Octavius, puede haber sido una de las que manipuló el juicio original de Peter, no para destruirlo, sino para obligarlo a despertar. ¿Entendiste? No todos querían que Peter muriera. Algunos querían que lograra algo que solo el dolor de la muerte podía activar. Y eso lo cambia todo, porque si esta teoría es correcta, la ejecución de Peter Parker fue solo el comienzo. El verdadero conflicto aún está por venir, y los próximos objetivos podrían ser los propios Vengadores. Pero lo más importante de todo, lo que viene, podría reescribir toda la historia del Spider-Verse. La ejecución de Peter Parker no solo representó el final de un hombre, representó el colapso de un ideal. La línea entre héroes y tiranos se ha vuelto más borrosa que nunca. Y en ese momento, el símbolo del sacrificio, de la bondad obstinada, fue silenciado por quienes debían luchar a su lado. Spider-Man no murió enfrentándose a un villano monstruoso, ni cayó en batalla por una ciudad indefensa. Murió atado, juzgado por un tribunal frío, ejecutado por una verdad incómoda. Pero incluso ante la completa destrucción de su cuerpo y el intento de borrar su existencia de la realidad, Peter hizo lo que siempre hizo mejor. Encontró una manera de resistir, no con puñetazos, no con poderes, pero con la verdad. Él no gritó, él no rogó. Él le ha dado al universo su última red, tejida no con hilos sino con datos, evidencia y esperanza. Un mensaje final pensado para concienciar y generar conflicto. El impacto de esta acción fue más que técnico. Fue espiritual, fue emotivo. Otras arañas de otras líneas temporales lo sintieron. No porque lo leyeron, no porque lo vieron, pero porque algo cambió. Una ausencia tomó forma. Un profundo silencio resonó entre las capas de la red de la vida. Algo fue arrancado, algo esencial, algo que nunca debió perderse. Y es en este vacío donde se revela la verdadera fuerza de Peter Parker. Él no era solo un héroe enmascarado. Era el vínculo invisible que mantenía las versiones fragmentadas del Spider-Verse conectadas por algo más grande que los poderes, la humanidad. Su muerte no sirvió a quienes lo condenaron, sino a quienes todavía creen. Lo que queda ahora no es solo recuerdo. Su propósito es incómodo, es una revuelta. Porque cuando un héroe muere diciendo la verdad, su voz sigue resonando, aunque intenten borrarla. Y esa voz ahora pulsa en cada realidad, en cada versión de Spider-Man, como un llamado silencioso, o quizás una advertencia. Peter Parker pudo haber muerto en esa línea de tiempo, pero lo que despertó nunca morirá. Ahora dime, ¿todavía crees que el Capitán América tenía razón? ¿Que la ejecución de Peter Parker fue justa? ¿O acabamos de presenciar la mayor injusticia jamás cometida en el multiverso? Esta historia no es simplemente otra línea de tiempo oscura. Ella es un espejo distorsionado, pero increíblemente posible, de lo que sucede cuando los héroes pierden el rumbo y cuando la verdad deja de ser conveniente. Y por eso necesito saber tu opinión, en verdad, porque esta historia no termina conmigo, empieza contigo. Quiero que ahora bajes a los comentarios y me digas con otras palabras, ¿lo hubieras hecho de otra manera? ¿Habrías confiado en Pedro? ¿O crees que realmente era una amenaza? Dime, comentario, debate, porque este canal no es solo para mirar, se trata de participar. Se trata de construir un universo donde todas las voces importen, incluida la tuya, y más. Si tienes una teoría, si crees que Peter no murió o que esa versión del Capitán América ya estaba comprometida desde el principio, escríbela también.
Las mejores teorías las leeréis en los próximos vídeos. Y quién sabe, tal vez tu teoría incluso se convierta en un episodio completo aquí en el canal. Y responde esto aquí también. Entre Peter Parker y Steve Rogers, ¿a quién elegirías para tomar la decisión final sobre el destino del multiverso? Piensa con calma y comenta ahora. La historia puede haber sido escrita por héroes corruptos, pero el final lo eliges tú. Si has llegado hasta aquí, entonces ya lo sabes. Esta no fue simplemente otra historia oscura del Spider-Verse, fue un momento decisivo. Y aunque todavía estás digiriendo todo lo que acabas de escuchar, es importante entender. Esto fue solo el comienzo. La muerte de Peter Parker en esa línea de tiempo abrió grietas mucho más profundas de lo que cualquier Vengador esperaba. La ruptura de la confianza, la revelación de la manipulación de Kang, la posible corrupción del Capitán América. Todo esto ha iniciado un efecto dominó que se está extendiendo por las realidades como una infección lenta e invisible. Pero ahora necesito llevarte a un nuevo punto en esta red. Un punto que te hará cuestionar todo lo que has visto hasta ahora. En el próximo episodio conocerás la versión más oscura y brutal de Spider-Man, el cazador de dioses. Sí, en una realidad devastada por una guerra multiversal, Peter Parker sobrevive. Pero ya no es el chico idealista de Nueva York. Ya no es el héroe que cree en el sistema o busca la aprobación de los Vengadores. Se convirtió en algo nuevo, algo que nadie esperaba y que ni siquiera los dioses pudieron contener. Esta versión de Peter se despertó en un mundo donde el panteón cósmico había fallado, donde las entidades que se suponía debían proteger el equilibrio entre los universos permitieron que todo colapsara. Vio caer al inocente, vio a los héroes destruirse unos a otros, vio a los dioses observar en silencio, y entonces algo dentro de él se rompió. Él no pidió ayuda, no esperó la justicia, se quitó la máscara, reforzó su traje con tecnología de dimensiones extintas y se fue a cazar, uno por uno, entidades, gallinero, guardianes. Nadie estaba por encima de su furia. Nadie era intocable. Pero ¿qué habría llevado a Spider-Man a este punto? ¿Qué pasó entre la muerte del Peter que conocemos y el nacimiento de esta criatura que se convirtió en leyenda y pesadilla al mismo tiempo? Y lo más importante, ¿queda todavía humanidad dentro de él? ¿O el dolor lo ha cambiado para siempre? Todo esto lo descubrirás en el siguiente vídeo del canal. Y os advierto ahora, este episodio no es solo oscuro, es irreversible. Así que no pierdas el tiempo. Suscríbete al canal ahora para asegurarte de estar aquí cuando se revele la próxima verdad. Porque si esta historia te hizo ver a Spider-Man de otra manera, lo que viene a continuación pondrá tu universo patas arriba. Regístrate y activa la alerta, porque la caza ha comenzado y no terminará aquí.